Bien, vamos a obtener la cinemática inversa del robot de SCARA. Y bueno, iniciamos con la geometría del robot de SCARA. En esencia lo que tenemos, pues bueno, es un robot de 3 grados de libertad. Tenemos el eslabón base. Tenemos la junta número 1, que es una revoluta. Tenemos una junta número 2, junta cinemática, que es también una revoluta. Y tenemos un par prismático, que en este caso pues tiene nada más desplazamiento lineal. Sería la junta 3, que es un par prismático. Y nada más tiene desplazamiento lineal. En este sentido, las revolutas desde luego tienen giro. Sobre su eje. ¿Sí? Y nosotros para obtener las, o describir el funcionamiento del mismo, pues necesitamos, y obtener las soluciones desde luego, necesitamos los parámetros de Dynavit-Hartenberg y por ende necesitamos obtener sus parámetros. Entonces, recuerden que la regla para obtener los parámetros de Dynavit-Hartenberg, lo primero que tenemos que especificar son los ejes zetas. Y en las revolutas, ¿dónde van colocados los ejes zetas? Entonces, los ejes de los marcos de coordenadas pues deben de coincidir con el eje de donde está girando. Vamos a poner por aquí. Esto va a ser Z1. Y desde luego pues también está un eje. Z2. Eso es por cuanto a las revolutas, pero los pares prismáticos no necesariamente tienen un eje. Por ahí recordábamos que puede ser libremente asignado, pero en este caso vamos a asignarlo con como es arbitrario, lo vamos a asignar también en el sentido del desplazamiento para la junta número 3. Vamos a poner hacia abajo. Z3. Y finalmente en el punto de operación de donde va a estar realizando el trabajo, se le conoce como end effector. También hay que asignarle un eje Z. Y en este caso lo vamos a poner en este sentido, que sería Z4. ¿Sí? Ahora, hay que asignar desde luego los ejes X. ¿Cómo asignamos los ejes X? Bien, el marco número 1, sus ejes son arbitrarios. Los puede asignar libremente, en este caso el analista o el ingeniero en robótica. Aquí vamos a poner X2, X1, perdón. Y por lo tanto Y pues debería estar por acá. Este es el marco F1. Con los siguientes había que seguir una regla. Ahora sigue el marco X2. ¿Sí? Y hay que recordar básicamente esta interpretación de la notación de Dynavit-Hartenberg, que si se puede hacer el producto cruz de los ejes Z consecutivos, en realidad son los vectores unitarios, ¿no? Que aquí estaría K1 y pues por aquí está K2. ¿Sí?
Pregunta, ¿puedo hacer el producto cruz de estos vectores unitarios que representan los ejes Z y que no se anule? No. No se puede realizar porque el producto cruz se anula. En todo caso, cuando el producto cruz de estos vectores unitarios se anulaba, ¿qué era lo que hacíamos? Había que especificar que el eje X, en este caso, el que estamos especificando en turno, que en este caso es X2, tiene que ser, debe de pasar por el origen del marco que le antecede, es decir, por el origen del marco F1. Es decir, entonces el el eje X debe de pasar por el origen del marco 2, del marco 1, perdón. Entonces, pues debería de estar, perdón. Debería estar cruzando por aquí, por el origen del marco que le antecede. Claro, desde luego aquí debe de formar. Pues es una base desde luego, por lo tanto estos deben de ser ortogonales y este tendría que ser X2. ¿Sí? Y por lo tanto ya también tenemos definido el origen del marco 2. ¿Sí? Ahora bien, luego hay que definir X3. ¿En dónde queda X3? Bien, como pasa básicamente lo mismo que en el caso anterior, cuando estábamos definiendo X2 respecto a F1, aquí para X3 respecto a F2 es básicamente lo mismo. Solo que, bueno, aquí tengo la imposibilidad de dibujarlo, pero el origen debe de pasar por el anterior. Claro, debe de ser perpendicular. Voy a poner menos X2, sabiendo que X2 positivo está hacia la parte inferior izquierda y X2 positivo, bueno, X3, perdón, negativo, va en ese sentido. Bueno, este es Z. Esto es menos X2. ¿Por qué no lo puedo poner el X3, perdón? X3 positivo. Negativo, perdón. Ahora, para X4, puedo hacer el producto cruz de K3 por K4. Se anula el producto cruz de K3 por K4. Antes recuerden que aquí, bueno, aquí podemos ubicar a K3. Y K4 es esto. El vector unitario de las zetas respectivamente, de Z3 y Z4. Si hago el producto cruz de K3 y K4, ¿se anula? Sería la primera pregunta. No se anula, ¿cierto? El producto cruz sería, desde luego, otro vector, que sería, en este caso, Y, el vector unitario Y asociado al eje X, 4. Entonces, ¿hacia dónde quedaría según la regla de la mano derecha o según el producto cruz? ¿Dónde quedaría el eje X4?
¿sí? El producto cruz de alguna forma lo podemos representar como un giro. Está girando del vector unitario K3 hacia el vector unitario K4. ¿Sí? Por lo tanto, ¿hacia dónde queda, según la regla de la mano derecha? ¿Hacia dónde queda el vector I4 asociado al eje X? Debería de quedar para allá. Por lo tanto, X4 queda en ese sentido. ¿Sí? Ya que tenemos definidos los marcos de coordenadas, hay que proceder a obtener la tabla de los parámetros de Navier-Hartenberg. Bien, para la tabla de los parámetros de Navier-Hartenberg, desde luego tenemos que el primer parámetro es, bueno, lo voy a dividir aquí. Lo voy a aumentar acá. Esta es la posición de los parámetros entre la junta 1 y 2, entre la junta 2 y 3, entre la junta 3 y 4. Sí, digamos que este es la primer parámetro que generalmente determinamos es las distancias entre los ejes Z. Después siguen las distancias entre los ejes X. Luego sigue los ángulos conocidos como alfas entre ejes Z. Y luego los ángulos entre los ejes X consecutivos. Entonces, las distancias entre ejes Z, es decir, la distancia entre Z1 y Z2, ¿cuál es? Pues es esta que está aquí, ¿cierto? Bueno, más este sería A1, que es una distancia que existe, entonces esa le va a corresponder un valor, que ya en el robot, bueno, es una distancia física. La distancia entre el eje, entre el Z2 y Z3. Digamos que es esta. No es nula, porque es precisamente la longitud que existe en este caso entre las juntas, y es la longitud del eslabón. Ahora la distancia entre Z3 y Z4, ¿cuál es? Es 0 porque se están intersectando. ¿Sí? Por lo tanto, esa es ese 0. Eso es por cuanto a las distancias entre ejes Z. Ahora vienen las distancias entre ejes X. La distancia entre el eje X1 y X2. Es 0 porque se están intersectando. ¿Sí? Justamente aquí en el origen, por lo tanto no puedo medir estas dos distancias. La distancia entre el eje X2 y X3. Es 0 también, ¿cierto? También se están intersectando. Y la distancia entre X3 y X4. Es esta de aquí a aquí, ¿cierto? Esta.
Esta es B3. ¿Que tiene un valor inicial? Sí, seguramente. Pero esa distancia va a depender precisamente de la trayectoria o el trabajo que deba de realizar el robot. Y algo que podemos ver, ¿esa distancia será constante? Es lo que nos tenemos que preguntar. Ya cuando el robot está, cuando ya se le haya puesto en marcha, ¿o de quién va a depender esa distancia B3? Sí. Bien, esa distancia desde luego va a depender de la trayectoria o de la posición que o que el robot deba de adoptar. Por lo tanto, esa es variable. Le vamos a poner con un asterisco ahí. Y vamos a poner aquí que, bueno, los que tienen asterisco son parámetros variables y de hecho van a ser los parámetros de junta del robot mismo. Sí. Ahora bien, los ángulos entre zetas, es decir, el ángulo entre Z1 y Z2. Como son paralelos, su ángulo es 0, ¿cierto? En este caso lo voy a presentar como grados. Algunos lo representan como radianes. El ángulo entre Z2 y Z3 son paralelos, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es ese ángulo? ¿Es 0? Bien, como son paralelos pero opuestos, son 180 grados. ¿Sí? Ahora, el ángulo entre Z3 y Z4, medido sobre X4, el ángulo entre Z3 y Z4, Z3 apunta hacia abajo. ¿No? ¿Mande? Parece como 90. Así es, son 90 grados. Ahora, los ángulos entre Z1, perdón, X, que está representado por la letra teta. El ángulo entre θ1 y entre X1 y X2. Ahí no lo podemos saber con exactitud, pero estamos de acuerdo que es este. Sí. Y este es θ1. Ahora, ¿de quién depende ese parámetro? Ese parámetro va a ser variable en función de la trayectoria o de la revoluta. Sí, ¿no? Porque va fijo con el marco de la revoluta. Así es, entonces bueno, si bien ahorita no podemos determinar un valor inicial, lo que sí sabemos es que existe desde luego θ1, no es 0 y tampoco no es constante, es decir, va a ser variable. Sí. El ángulo entre X2 y X3. Lo voy a representar un poquito acá arriba porque abajo no lo pude dibujar del todo. X2 viene por acá. Lo voy a dibujar paralelo, ¿no? X2 viene algo así. Voy a poner X2'. Que bueno, el X2 está abajo.
¿Y dónde está X3? Claro, le voy a poner aquí X3', que el otro está ahí abajo. ¿Cuál es el ángulo entre X2 y X3? En este caso primos, porque los trasladé arriba para tener una mejor visibilidad. Estamos de acuerdo que es este de aquí. ¿Cierto? Sí. Ok. Y por lo tanto ese también va a ser variable, porque va a depender de la revoluta 2. Ah, bueno, ya lo estoy aquí mezclando en el color, pero bueno. Ahora, finalmente, el ángulo entre X3 y X4. Medido sobre Z3. Ese sí parece ser fijo, ¿no? Sí. Y son 90 grados. 90. Entonces ya tenemos nuestra tabla de parámetros de Navier-Hartenberg. En esencia, queda así ya todos los parámetros de, bueno, la tabla más adelante la presento, pero la obtención de los parámetros de Navier-Hartenberg se presentan así en la siguiente figura. Entonces, así es como queda los marcos de coordenadas del robot. Y con la tabla de parámetros de Navier-Hartenberg, pues es esta que se presenta, que es la que obtuvimos. Sí. Entonces, bueno, también presentamos el procedimiento de cómo lo obtuvimos. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos desde luego sustituir o vamos a sustituir, cuando estemos obteniendo las soluciones del robot de Skara, las soluciones de las variables de junta, en algún momento vamos a tener que sustituir esos valores para poder, a partir de la ecuación vectorial que obtenemos, obtener las soluciones de las variables de junta. En este caso resultaron ser θ1, que está evidentemente relacionado con la revoluta 1, θ2, que está relacionado con la revoluta número 2, y B3, que es el desplazamiento de la junta número 3, que está relacionado con el par prismático. Entonces, una vez que hemos tenido esos parámetros, desde luego hay que proponer la ecuación vectorial. ¿Sí? En donde bien, la ecuación vectorial del robot de Skara, sí, nada más voy a remarcarlo aquí. Es precisamente que hay que conocer el vector que une los respectivos orígenes de los marcos de coordenadas. ¿Sí? Ya están definidos los marcos de coordenadas. ¿Sí? Y el vector de desplazamiento que une el origen del marco 1 con el origen del marco 2, pues es precisamente este vector que es A1. No confundir con el parámetro que es una distancia. No confundir este que es un vector con este que es un parámetro o una distancia. Muchas veces se le considera una coordenada. ¿Sí? Están relacionados porque precisamente el parámetro, esta distancia que es A1, forma parte del vector.
¿sí? En su momento vimos cuáles son las componentes de ese vector. ¿Sí? Algo análogo, desde luego, sucede más bien en el vector de desplazamiento que existe entre el origen del marco 2 y el marco 3, que es precisamente este A2. ¿Sí? Y el vector de desplazamiento entre el origen de el marco 3 y el marco 4, que es esta distancia. ¿Sí? Por eso es que aquí tenemos una suma vectorial, por eso aquí tenemos a A1, a A2, a A3, A1, A2 y A3. ¿A qué debe de ser igual? Al vector a donde debe de posicionarse el robot, que es precisamente P. Este es el vector P. Y este desde luego es conocido porque es el que nosotros vamos a estar proponiendo sus coordenadas en función de la trayectoria que desea realizar el robot. ¿Sí? Entonces todo eso es igual a P. Así queda como la ecuación vectorial. La suma de A1, de A2 y A3 es igual a el vector del punto de operación en el órgano terminal del robot. ¿Sí? Una vez que sabemos cómo obtenemos esta ecuación vectorial, ¿sí? Bueno, es la ecuación 1.1. Necesitamos transformarla al marco de coordenadas respecto a al marco de coordenadas base. ¿Sí? Entonces, por ello, A1 ya está respecto a su propio marco. El que hay que transformar es A2 respecto al marco 1, porque nosotros lo que tenemos en realidad es A2 considerado desde el marco 2. Entonces yo lo tengo que transformar a el vector A2 considerado desde el marco 1. ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, A2 considerado desde el marco 2 lo multiplico por la matriz de orientación que relaciona precisamente la orientación entre el marco 1 y el marco 2, al cual este vector pertenece. Y eso mismo vamos a realizar para transformar A3 considerado desde el marco 3, lo debemos de transformar de tal suerte que lo podamos considerar desde el marco 1. Y por ende, este A3 considerado desde el marco 3, lo debemos de multiplicar por las rotaciones o las matrices de orientación entre los marcos consecutivos. Q1 que relaciona la orientación entre el marco 1 y el marco 2 y Q2 que relaciona la orientación entre el marco 2 y el marco 3. Por eso es que aquí está multiplicado por Q1 y Q2. Ahora sí, toda esta ecuación, todos esos vectores ya están transformados respecto al marco 1 y claro, desde luego las coordenadas del punto de operación del órgano terminal o del end effector también está ya considerado respecto al marco base, que es el marco 1. Una vez que hemos hecho esa transformación, pues lo que obtenemos es bueno, hay que recordar algo que un vector de desplazamiento entre marcos consecutivos, pues puede ser igual a una matriz de rotación por un vector que no conocíamos. Y en algún momento supimos quién era BI, con algunas simplificaciones. Sabíamos que BI ¿a qué era igual?
Aquí era A1, ¿cierto? Aquí era. No es I más bien. ¿Sí? Creo que ¿Dónde esos lambda? eran al revés, profe. Primero era mu y luego lambda. Ok. Acá, como otro color. Y también hay que recordar quién era ahí. Este era ahí por el coseno de teta i, ¿cierto? El segundo elemento del vector era ahí por el seno de teta i. Y el tercer elemento, el elemento de z, era bi. Ahora, tampoco no olvidemos quién era mu i. Mu i es igual a el seno de alfa. Y lambda i es igual al coseno de alfa i. Generalmente estos son constantes. Y dependen, desde luego, ya para el robot en particular, de estos valores. ¿Sí? Y hay algunos casos, como generalmente cuando tenemos un par prismático, que también teta a veces resulta constante. Bien. Entonces, como hay puede o representa QI por BI, ¿qué pasa si a A1 lo sustituyo por Q1 por B1? ¿Sí? Y lo sustituimos aquí en la ecuación. ¿Qué gano con esto? ¿O qué se gana con esto? Que ahora todo el término, todos los términos tienen a Q1. ¿Sí? No nos olvidemos que esto era A1, pero lo cambiamos por Q1 por B1. Esto era A1. ¿Sí? ¿Qué gano con esto? Que voy a poder factorizar de todos los términos a Q1. ¿Sí? Y ahora Q1 multiplica desde luego a esta suma vectorial. Haciendo desde luego ahí algunas operaciones de sumas y restas vectoriales. ¿Sí? Q1 al despejarlo de la ecuación, es decir, pasarlo al otro lado de la igualdad, pues pasa como Q inversa. Y por las propiedades de esta matriz, de la matriz de rotación, ¿cuál propiedad era? La ortogonalidad. Que la ortogonalidad me dice que una matriz cuando es ortogonal, que su inversa es igual a su transpuesta. ¿Sí? Por eso Q1 al pasar como inversa, pues es la transpuesta. ¿Sí? Y bueno, ya reacomodando ahí la ecuación 1.4, bueno, ya llegamos a la 1.6 y tenemos esa ecuación.
Sí. Entonces, esa ecuación vectorial hay que sustituirle los parámetros de Denavit-Hartenberg que obtuvimos. Sí. Entonces, bueno, Q1, pues ya sabemos que, bueno, antes que nada, ¿quién era alfa 1? Es 0, ¿no? Alfa 2 es igual a, pues 0. Y alfa 3. Era igual a 180, ¿cierto? Ahora, no nos olvidemos quién es la matriz de rotación. QI. Ya luego le sustituimos los subíndices y los valores. ¿Quién es la matriz de rotación? Bien, ya que hemos recordado quién es la matriz de rotación, porque bueno, para que veamos de dónde salieron precisamente estos valores, ¿sí? Pues bueno, ¿quién es Q1? Teta 1 pues es variable, por lo tanto queda coseno de teta 1, ¿no? Lambda I, ¿quién es lambda I? Es el seno de, perdón, es el coseno de alfa. Es decir, aquí lo que vamos a tener es el coseno. ¿Cuánto vale alfa 1? Porque estamos con teta 1, sí, la matriz de rotación, 1. Entonces, como, para este robot, particularmente este robot, alfa 1 es 0, por lo tanto el coseno de 0, pues es 1, ¿no? Por lo tanto aquí, claro, teta 1 pues sigue siendo la variable. Entonces aquí quedó. ¿Sí? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Ok, hay que estar seguros. Luego acá viene mu i, es decir, el seno de 0. Estamos con la matriz de rotación 1. Seno de 0, pues es 0, ¿no? Aunque tenga aquí el seno de la variable, se simplifica a 0, porque lo que tenga ahí siempre va a ser 0. Profe, ese seno no queda negativo, ¿Cuál? el que acabamos de poner, el anterior. Donde se ¿Este? rola. Sí, no queda negativo. Ah, sí, es negativo, porque es el... Sí, gracias. Luego aquí viene, pues el seno de teta i, ¿no? Que en este caso es seno de teta 1. Luego acá viene lambda, que bueno, en este caso sigue siendo 1 por el coseno de teta 1. Coseno de 0, pues es 1 por el coseno de teta 1, pues nada más queda el coseno de teta 1. Y acá queda como 0 también, ¿cierto? Porque aquí tenemos el seno de 0, que alfa es 0. Luego viene aquí, pues 0, ¿no? Luego aquí, mu i es 0. Y lambda i, es decir, coseno de 0, es 1. Entonces, ahora, ¿quién es Q transpuesta? Es decir, la Q inversa. Pues es la transpuesta de esa matriz, ¿no? Pero es que, bueno, lo que tengo aquí finalmente es esto. ¿Sí?
Y algo similar hacemos con Q2. Porque en la ecuación, bueno, Q1 la tenemos aquí, necesito obtenerla y ahora tenemos que obtener Q2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más sustituir los valores de alfa 2 y pues básicamente, porque teta 2 es variable, pues vamos a sustituir aquí para obtener Q2. Esta no es transpuesta porque aquí la única que parecía transpuesta es en este lado de la igualdad. Q2 aquí no hay que transponerla. Se sustituye directamente aquí. ¿Sí? Y bueno, ¿quién es A2? Regresando un poco, voy a regresar a la anterior. Se fue mi nota. No, aquí está. ¿Quién es ahí? Ahora hay que obtener A2 y desde luego A3, pero aquí ya tenemos la forma que tiene. Hay nada más que sustituir los parámetros de Navier-Hartenberg. Aquí va a ser, bueno, para A2, pues aquí tiene que ser la distancia A2. Y aquí debe de ser, pues, B2. Sí existe, pero recuerden que en los parámetros de Navier-Hartenberg, B2 es 0. Perdón, bueno, sí, B2 es 0, pero cuando necesitemos A3, hay un parámetro ahí 0. Es decir, básicamente todos los parámetros del robot de escara hay que vaciarlos en los componentes de los elementos de los vectores. Bien, voy a borrar todo esto. Para Ahí está. Sí. Ya que sustituyo todos los parámetros de Navier-Hartenberg en la ecuación, pues ya me queda de esta forma. Esto es B1, esto es A2, esto es Q2 y esto es A3. Al hacer desde luego las operaciones, pues esa ecuación se transforma en la 1,8. ¿Sí? ¿Y qué es importante? Bueno, vamos a continuar. Ya digamos que tras las operaciones de simplificación, que pues bueno, básicamente nada más es una suma vectorial, la ecuación vectorial del robot de escara pues se transforma en esto. Y es importante distinguir que tenemos tres ecuaciones escalares. Es decir, este elemento pues debe de ser igual a este otro elemento. Este elemento igual a este otro elemento. Lo mismo, este elemento pues debe de ser igual a este otro elemento. Y aquí ya tenemos directamente, bueno, no nos olvidemos quiénes son las variables. ¿Sí? Las variables es teta 1, teta 2. ¿Y cuál otra era la tercera variable? El desplazamiento del par prismático representado, o en este caso determinado por B3. Entonces, a partir de esta tercera ecuación vectorial, como PZ debe de ser igual a menos B3, pues ya tenemos la primera solución de la variable de junta del par prismático, ¿sí? Que es precisamente esta. Ya que hemos encontrado la primera variable de junta, que en este caso pues está asignada o está determinada o representa el par prismático, pues hay que intentar encontrar las otras dos variables de junta, que es teta 1 y teta 2. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a tomar las dos primeras ecuaciones de la ecuación anterior, la ecuación 1.9,
Es decir, ahora vamos a tomar estas dos ecuaciones y desde luego tenemos que hacer una serie de operaciones algebraicas, ¿sí? Y lo que hacemos es que ambas ecuaciones las elevamos al cuadrado, ¿sí? Y las vamos a sumar. El desarrollo de las ecuaciones al cuadrado, bueno, están y ahí determinadas. Desde luego son binomios al cuadrado, al menos en la parte derecha. En la parte izquierda por ahí ocurre una parte interesante porque una está más simple. Esta. Bien, al elevar al cuadrado ambos lados de las dos ecuaciones y sumarlas, ¿sí? Nos queda esta ecuación. Algo importante aquí, bueno, aquí que nos queda de la suma. Al sumarlas, este lado de la ecuación. Este término, con este se va a anular, ¿cierto? Es exactamente el mismo, solo que uno está positivo y el otro negativo. Pero ¿qué pasa con el coseno cuadrado y el seno cuadrado? Lo mismo con y. Coseno cuadrado por seno cuadrado, pues es igual a 1, ¿cierto? Y si factorizamos px al cuadrado, por eso nos queda aquí nada más este término. Algo similar ocurre con esto, seno cuadrado más coseno cuadrado. Claro, factorizado py, nos queda aquí. Y del otro lado se anula, bueno, más bien se simplifica, pues el coseno cuadrado de teta 2 con el seno cuadrado de teta 2. Por eso de aquí del otro lado de la igualdad, el coseno cuadrado y el seno cuadrado desaparecen y ya nada más nos queda pues esta ecuación. Es decir, se simplificó. Teta 1 desapareció de la ecuación, ¿cierto? Y entonces ahora sí, como nada más tenemos a teta 2, lo podemos despejar fácilmente. Teta 2 va a ser igual a. Esta es la segunda solución. Claro, es de teta 2, pero es la segunda solución de junta del robot. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, ya que obtenemos la segunda solución de la variable de junta de teta 2, que está relacionada desde luego con la revoluta 2, o es básicamente la solución de la revoluta 2, pues hay que obtenerla la solución de teta 1. ¿Sí? Entonces, bueno, la otra solución válida, desde luego, es la que se presenta en la ecuación 1.16b. Cualquiera de las dos es válida, solo que una está en función del coseno y otra en función del seno. ¿Sí? Importante, al hacer el despeje de teta 2, como es una función trigonométrica inversa, tenemos dos posibles valores. ¿Esto a qué se refiere? Viendo desde arriba el robot, ¿sí? Aquí está el punto a donde debe de llegar. Nada más viéndolo desde arriba. No me importa ahorita dónde está el prismático. Una de las juntas a lo mejor está aquí, que esta sería la revoluta 2. Y acá es donde está el marco de coordenadas. Nada más estoy representando el plano X, Y. Y aquí está desde luego la revoluta 1. Entonces, para llegar a esta coordenada de P, que desde luego tiene coordenadas en X, en Y y en Z, Z, claro, ahorita no me importa, que nada más estoy analizando el plano. Para X y Y, claro, aquí vienen las extensiones de los eslabones. ¿Sí? Para llegar a este punto, desde luego, puede haber un valor de teta 1 y luego un valor de
teta 2, para poder llegar a ese punto. Pero ¿qué implica que yo tenga otros valores? Que quizá pueda llegar desde luego por otra solución. A lo que voy. Bueno, voy a dibujar con otra. Ahí está. Eso es si yo elijo una solución. Pero ¿qué pasa si utilizo a lo mejor a ese mismo punto? Puedo llegar por acá. Entonces por acá yo tendría otro valor de teta 1. Claro, ahorita todavía no sabemos quién es. Y otro valor de... O bueno, lo voy a representar por acá. De teta 2. ¿Sí? Para llegar al mismo punto el robot puede, o yo deberé de calcular a lo mejor la solución por este lado o la solución por el otro. ¿Sí? Eso implica precisamente esa doble solución. Bien. Ahora hay que determinar quién es teta 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a tomar las ecuaciones de las ecuaciones escalares. Nuevamente voy a regresar. Antes de elevar al cuadrado. Estas. Nuevamente tomo estas ecuaciones. ¿Sí? Pero ahora no voy a elevar al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Las tomo como si estas fueran variables. Esta es la variable 1, ¿no? Y esta es la variable 2. E intento resolverlo como un sistema de ecuaciones, como si fuera lineal. Esto a final de cuentas es la variable 1 y esto al final de cuentas es la variable 2. Aunque se trate del mismo ángulo, pero como son funciones trigonométricas diferentes, desde luego las puedo tomar como variables diferentes. ¿Sí? Y digamos que tenemos un sistema lineal para la variable coseno teta 1 y la variable 2 seno teta 1. Se trata de la misma incógnita, pero como es función de las funciones trigonométricas, por eso esta se toma como V1 y esta se toma como V2, como una segunda variable. E intento resolver con, pues tengo un sistemita de 2×2, ¿no? ¿Cómo resolvemos un sistema de 2×2? Algunos métodos que me puedan comentar. Regla de Kramer. Regla de Kramer. ¿Cuál otra? Gauss-Jordan. Despejando una variable. Despejando una variable. Retrosustitución. Esa es de la prepa. Díganme una más, una ya de ingeniería, así, de caché. Gauss-Jordan. Sí, pero esas de semestres avanzados abajo. Ese es más que nada, ni es práctico, nada más es muy académico. Ustedes que ya ahí andan con matrices de masa, matrices de amortiguamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya que les va a espantar un sistemita de 2×2. Si tienen que resolver matrices de cuánto. ¿Cuánto luego a veces resuelven en un ejemplo académico de elemento finito? ¿No? ¿Ya no lo hacen a mano? No, profe, no puedo. Software. ¿De qué dimensiones le salen sus sistemas de ecuaciones o sus sistemas de matrices? Pues en los simples como de 5×5, 6×6. Sí, Pero entonces, de 2×2, pues. Entonces tenemos un sistema de la forma AX igual a B, ¿no? Claro, es la matriz de coeficientes, este es el vector de incógnitas y este es el vector de términos independientes. Una muy elegante, aunque no la vamos a usar, si X es la incógnita, esto es una matriz y esto es un vector, ¿cómo despejo X? Matriz inversa, jóvenes.
¿sí? X es igual a inversa. No, no quiere decir que sea ortogonal, porque no le voy a poner ahí la transpuesta. ¿Cierto? Bueno, ustedes van a elegir o se eligen cualquiera de esos métodos, ¿no? El práctico es cuando el sistema de ecuaciones es de 2x2 o de 3x3. Ya cuando es de 4x4 y demás, ya ahí empieza uno a complicarse con todo el asunto de menores y cofactores. En fin, eligen el método que quieran. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, por regla de Cramer, pues queda algo como esto, ¿no? Digamos, habíamos dicho que esta es la variable 1. Esta es la variable 2. Entonces, de aquí despejo, ¿no? ¿Cuánto vale teta 1? Ya sé que están tentados a hacer. A que teta 1 sea el coseno inverso de todo esto. O el seno de teta 1 que sea la inversa de todo esto, ¿no? El seno inverso de todo, teta 1 sea el inverso de todo esto. Y es válido, ¿sí? Pero que es igual en identidades trigonométricas la tangente de teta. Tangente de teta es igual a seno sobre coseno, ¿no? ¿O no? Sí, O coseno sobre seno. no, es así como pasó. Entonces lo que voy a hacer, estas dos ecuaciones al seno, bueno, este lado de aquí, este de aquí, lo voy a dividir. Eso parece porcentajes, divisiones, entre este. Y aquí me queda la tangente inversa de teta 1. Es igual a, pues aquí queda una serie de cocientes. Bueno, está ahí, ¿no? Vamos a borrar esto para que se vean los cocientes. Ahí está. Y a la hora de simplificar, pues ya nos queda teta 1, ¿no? Que es igual a la tangente inversa de todo eso. Y ya tenemos la solución de la variable de junta, pues la que nos faltaba, que era la número 3, que claro, esta corresponde a la revoluta 1. Sí. Y básicamente con eso hemos obtenido las soluciones de variable de junta del robot de escala. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a programar en Simulink la solución de las variables de junta para el robot que ya modelamos en realidad virtual. Y bueno, que se mueva respecto a una trayectoria que también vamos a programar. Pero lo importante era llegar a las soluciones de las juntas del robot, que están en función de las coordenadas de la trayectoria, que es Px, Py y Pz, que deben de ser conocidas, y de los parámetros, en este caso, A1 y A2, que esas son las distancias entre los eslabones del robot, básicamente, y que bueno, ese también, final de cuentas, pues es un número, ¿no? Y en función de las dimensiones del modelo del robot que hemos modelado, pues eso a final de cuentas es un número. ¿Sí? Entonces, eso lo veremos la siguiente sesión.